Quiero, antes de leerle la palabra, comenzar orando para dedicar este tiempo y que sea el Señor, a través de esta palabra, el que pueda hablar a cada uno de nosotros. Vamos a dedicar este tiempo al Señor. Y Padre, te damos gracias por este día. Gracias por cada persona que ha decidido estar aquí con nosotros, reuniéndose como iglesia, y a cada uno de los que están conectándose, Señor, también pedimos una palabra de bendición para cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque sé que tienes algo grande preparado para cada uno de nosotros. Tu espíritu se mueve en este lugar, tu presencia está en este lugar. Y cuando tenemos corazones expectantes para recibir lo que viene de ti, tú te vas a derramar grandemente. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que tiene a su lado: bienvenido a casa de Dios. Y quiero leerles lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 2. Y voy a leer el verso 24 y 25. Deuteronomio 2, 24 y 25 dice así: Después Dios nos ordenó seguir adelante, cruzar el río Arnón y entrar en guerra con Sihón, el rey de Hesbón. Antes nos prometió que dominaríamos el país y nos quedaríamos con ese territorio. También nos prometió que a partir de entonces todos los pueblos de la región nos tendrían miedo. Con solo oír hablar de nosotros se llenarían de espanto y angustia. Entonces fíjense qué interesante esta parte de la palabra. Hay algo clave que yo quiero que tú comiences a hacer una realidad en tu vida. Es que dice, Dios nos prometió. Y cuando Dios hace una promesa, Él la quiere cumplir. Cuando Dios te dice algo, Él quiere que eso se haga una verdad en tu vida. Pero no solamente eso. Fíjense que termina diciendo el pasaje que todo el que escuchara de ese pueblo se iba a llenar de espanto y de angustia. Y quiero decirte una cosa a ti hoy como iglesia. Cuando tú comienzas a levantarte en lo espiritual, tú vas a comenzar a impactar las tinieblas, y donde tú estés parado, el enemigo va a tener que decir: ahí hay un hombre de Dios, ahí hay una mujer de Dios, y no puedo ir en contra de ellos porque ellos están firmes en lo que Dios ha establecido. Y donde quiera que se pare alguien que quiera ir en tu contra, no va a ser por ti, va a ser por lo que está en ti, que es el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros debemos comenzar a tener esa confianza como hijos de Dios. Pero cuando comenzamos a ver qué nos dice la palabra en este pasaje, Dios le estaba dando una gran tarea a Moisés y le estaba dando unas instrucciones de cómo iba a llevarla a cabo. Porque casi después de 40 años de estar en el desierto, Dios le dice a Moisés que ya se aproximaba el momento en que iban a entrar a la tierra prometida. Ya estaban a puntico de entrar, pero antes de tener esa posesión, Él le da esta tarea, que tenían que tomar la tierra de Hesbón, el cual se encontraba entre ellos y Canaán. Ellos podían ver la tierra prometida, pero había todavía una cosa más que tenían que hacer. Tenían que entrar en guerra para poder llegar a su destino final. Y ese rey, el cual el nombre era Sehón, Dios se lo había entregado en las manos a Moisés. O sea que él iba a una guerra donde él sabía que él iba a ganar. Ahora yo te digo a ti, eso no es solamente para Moisés. El Señor venció al enemigo cuando lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Ya Él venció por nosotros, entonces nosotros estamos en victoria. No puede venir nadie a decirte: tú eres un derrotado, tú no lo vas a lograr, tú no sirves, si el Señor te ha dado esa gran victoria. Y él, Moisés, iba confiado porque Dios le había dicho: te he entregado esa victoria. Hoy Dios te está diciendo a ti: te he entregado esa victoria, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que creer lo que el Señor está diciendo en tu vida. Por eso la orden de Dios fue: comienza a tomar posesión de esta tierra y entra en guerra con Él. O sea, le dijo: vas a entrar en guerra con Él. No es que le dijo: yo te voy a defender. No, tú tienes que dar el paso de comenzar a pelear con Él. Y cuando tú pelees con Él y entres en guerra, yo voy a estar a tu lado. Por eso cada vez que Dios quiere bendecirte, Él prepara un plan para eso. ¿Cuál fue el plan que tuvo con Moisés? Entra en guerra, da el primer paso. Y Moisés obedeció y entró en guerra con ese pueblo.
Por eso la palabra de hoy se titula Dios tiene un plan para bendecirte. Así que quiero que se lo digas a la persona que está a tu lado. Dios tiene un plan para bendecirte. ¿Cuántos saben eso? Entonces Dios está dispuesto a ayudarte cualquiera sea que el problema que nosotros estemos enfrentando. No importa lo que nosotros estemos haciendo, padeciendo, Él tiene un plan para sacarte de ahí. Pero tu fe es la que va a hacer que tú comiences a avanzar y comiences a dar paso hacia adelante. Dios va a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Yo recuerdo ya casi en mis últimos años cuando yo estaba como jugador activo, quizás ya no era un jugador de estar todos los días en el line-up, pero sí era un jugador que siempre me tocaba agarrar un turno de emergente en los últimos turnos del juego, en los últimos innings del juego. Y ya yo desde el quinto, sexto inning agarraba el bate y me iba ya al área del bullpen, que era donde uno calentaba, o me metía en el cage para comenzar a hacer swing, para que cuando el manager me dijera, vas a entrar a batear, porque normalmente uno entra en el octavo, noveno inning con los pitchers que están más duros del otro equipo, con los cerradores, los que tiran 98, 100 millas. Pero ya yo venía sudando, preparándome, viendo cómo iba a ser ese encuentro contra ese lanzador. Yo no podía estar sentado en el logout esperando que él me dijera, mira, vas a entrar. Entonces yo iba a entrar todo frío, ya tenía la mitad de esa guerra o de esa batalla perdida. Yo tenía que prepararme. El manager me iba a llamar, pero yo tenía que hacer mi parte. Igualmente pasa en lo espiritual. Dios te va a llamar, Dios te va a preparar un plan, Dios te va a bendecir, pero tú tienes que hacer tu parte. Porque si no lo hacemos, entonces el plan de Dios no se va a poder completar. Y cuando hablamos de plan, eso se refiere a una estrategia. Cuando Dios hace un plan, Él hace una estrategia. Y cuando escuchamos la palabra estrategia, estamos entendiendo de que estamos refiriéndonos a una guerra. Porque para hacer una estrategia es porque tú estás en guerra. Entonces la fe es un escudo. Y el escudo es un instrumento de guerra. Entonces tú tienes que entender que no pasan las cosas por casualidad, sino que tú estás en una constante guerra espiritual. El enemigo quiere quitarte las bendiciones que Dios te está dando. Eso es todos los días, es constante. Y tú tienes que estar claro en eso, que las cosas no pasan por casualidad, sino que todo empieza por una batalla espiritual, por una guerra espiritual. Pero cuando nosotros entramos a ese nivel de la mano de Dios, es donde podemos estar seguros de que vamos a tener la victoria. Por eso repito, yo no sé quizás qué estás atravesando hoy en tu vida. ¿Qué momento difícil? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, en el ministerio? Yo no sé cuál es la situación que tú puedes estar atravesando hoy, pero sí te puedo decir algo. Dios tiene un plan para que tú salgas en victoria. Dios tiene un plan para que tú no termines tu vida ahí en ese dolor, en ese momento difícil, sino que tú te puedas sobreponer y recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Yo sé que todos pasamos problemas, todos atravesamos quizás en el día a día, si lo podemos medir así como se miden las cuestiones médicas, la vida está así transcurriendo y de repente tenemos picos altos, de repente picos bajos, así vamos. A veces tenemos momentos de felicidad, a veces tenemos momentos difíciles, así va transcurriendo nuestra vida. Pero hay un momento, y hay una etapa en nuestra vida, y yo creo que todos hemos pasado por ahí, donde parece que eso negativo se queda pegado y todo va como más abajo, y van sucediendo cosas y se acumula una con la otra, y de repente parece que en ese momento de nuestra vida es lo peor que nos puede estar pasando. Que uno dice, ¿qué más me puede pasar? Todo lo difícil me está pasando ahora. Pero déjame decirte que cuando esos son los momentos que comienzan a suceder en tu vida, es donde Dios va a comenzar a voltearlo, porque de ahí va a sacar la bendición. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos entender que Dios quería que ese pueblo entrara en guerra para luego tomar la posesión de la tierra prometida. Dios le podía decir, bueno, pueblo de Israel, ya tienen 40 años, ya han sufrido demasiado. Mira, ya ustedes merecen llegar a la tierra prometida. Yo voy a eliminar a estos enemigos que le quedan aquí enfrente para que ustedes pasen en alfombra roja. Pero el Señor no lo hizo así. El Señor le dijo, van a tomar posesión, pero necesitan librar esta batalla. Necesitan todavía enfrentarse a alguien que yo se lo he entregado en sus manos. Pero necesitas hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque yo me imagino que Dios quería que ese pueblo entrara
a la tierra prometida con un pensamiento fresquito de decir, el Señor me acaba de dar una victoria en esta guerra. Y no de que eso fuera algo del pasado, porque nosotros los seres humanos, yo sé que en esta iglesia no pasa eso, pero en otras partes del mundo sucede que nosotros nos olvidamos muy rápido de los favores y de las cosas que la gente nos hace. De repente estamos en un lugar y estamos agradecidos con alguien, pero cuando va transcurriendo el tiempo como que se nos va olvidando, vamos conociendo gente nueva y se nos olvida eso que alguien en algún momento hizo por nosotros. Entonces Dios, en su sabiduría, para que eso no pasara, le dijo, ustedes van a entrar en guerra y ustedes van a entrar a la tierra prometida acabando de tener una victoria. Porque yo quiero que ustedes sepan que donde ustedes están es porque yo lo he traído y yo los he bendecido. Y porque mi mano ha estado con ustedes. Entonces ahí es donde debemos entender que si tú estás pasando momentos difíciles, el Señor está pronto a manifestarse en tu vida. Quiero que podamos ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, ahí nos habla del pueblo de Dios que estaba siendo dirigido por Nehemías, porque estaban preparando la reconstrucción del templo. Y hay un gran aprendizaje que vamos a sacar de esta parte de la palabra. Ellos querían levantar nuevamente ese templo, querían reconstruirlo porque querían comenzar a adorar a Dios, porque querían hacer sacrificio, porque ya necesitaban espiritualmente tener una conexión con Dios. Y fíjense lo que dice Nehemías en el capítulo 4, en los primeros 2 versículos. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros, el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo nuevo? Entonces fíjense lo que está pasando en este lugar. El pueblo de Dios decide comenzar a reconstruir el templo porque quiere tener una conexión con Dios. Y el enemigo se levanta para comenzar a soltar palabras de desánimo. De decir, ¿qué se han creído ustedes? ¿Cómo ustedes creen que van a hacer esto? ¿Cómo ustedes creen que van a levantar esto que tiene tantas piedras quemadas y que está en escombro? Yo no sé cuántos de nosotros a veces entramos a nuestro cuarto y ese cuarto está pata para arriba, desordenado, que uno no sabe ni por dónde entrar. Y cuando viene papá o mamá a decirle que tienen que arreglar el cuarto, ustedes no saben por dónde entrarle, no saben. ¿Qué hago primero? Tiro los zapatos para afuera, barro debajo de la cama. ¿Qué hago? Porque hay tanto desorden que no sabemos por dónde entrar. Yo me imagino que ese pueblo de Dios, al ver todos esos escombros, todo eso que estaba tirado en el piso, decía, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a comenzar esta reconstrucción? Y el enemigo en su astucia comenzó a atacar el desánimo. Comenzó a atacarlo, a decirle, ¿qué se creen ustedes? Ustedes no lo van a lograr, no lo van a poder hacer. Porque si ellos, viendo lo que estaban viendo y escuchando lo que venía del enemigo, le hubiesen hecho una verdad en su vida, no hubiesen podido reconstruir el templo. Pero fíjense lo que dice el verso 3. Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, o sea, de paso, lo que ya habían dicho, añadió, hasta una zorra, si se sube ese montón de piedra, lo echa abajo. O sea, ni que se les ocurra, porque esto es demasiado desorden. O sea, se monta una zorra aquí y todo esto queda aquí en un desastre. Era la palabra que el enemigo quería hacer para que el pueblo de Dios no levantara nuevamente el templo. Por eso Dios te está hablando a ti hoy. Cada vez que tú decides buscar de Dios, cada vez que tú te quieres levantar para hacer las cosas para agradar a Dios, siempre va a venir la voz del enemigo, siempre va a venir el desánimo, siempre va a decir, no lo vas a lograr, ahora que vas para la iglesia, mira las cosas que te pasan, pero cuando no estabas a la iglesia nada de eso te pasaba. Tienes problemas con el jefe, te botaron del trabajo, mira, siempre el enemigo está buscando de hacer las cosas para desanimarnos. Pero este pueblo no se desanimó, sino que comenzó a hacer la reconstrucción de ese templo. Y finalmente lo terminaron. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban haciendo guardia porque venían a atacarlos. Y con una mano estaban preparando el templo y con la otra mano tenían una espada. O sea que estaban atendiendo las cosas de Dios y también estaban preparados para pelear y para defender.
Entonces debemos nosotros vivir la vida de esa manera. Debemos entender de que Dios nos está dando cosas. Nosotros debemos procurar hacer una verdad en nuestra vida, pero también tenemos que levantar y pelear en la guerra espiritual y de decir, aquí hay un hijo de Dios, aquí hay una hija de Dios, yo me levanto porque Dios me ha bendecido. Y no creer que las cosas van a pasar por casualidad. Las cosas pasan porque nosotros vamos tomando acciones. Y fíjense ya para cerrar esta parte de Nehemías. Hay algo importante que el Señor dijo primero a Moisés, que le había prometido que iba a estar con ellos. Y nuevamente cuando lo leemos aquí, el Señor nuevamente trae promesas. Y fíjense lo que dice Nehemías en el capítulo 4, en el verso 14 y 15. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no le tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Entonces la palabra de ánimo de Nehemías fue, Dios está con nosotros. Dios está a nuestro favor. El enemigo reconoció que no iban a poder atacar porque Dios estaba con ellos y por eso tuvo que retroceder. ¿Y qué terminaron haciendo? Terminaron construyendo el templo. Tú tienes que entender que en cada situación de tu vida, tú tienes que decirte al espejo, decírtelo a ti mismo, Dios está conmigo. Yo no estoy solo. Dios me va a defender. Yo no estoy en esta situación solo. Porque cuando tú comienzas a crecer en fe, es donde Dios se va a manifestar. Entonces tenemos que creer lo que dice su palabra. Tenemos que creer que esto es una guerra espiritual. Y cuando regresamos al capítulo de lo que leímos al principio en Deuteronomio, cuando el Señor le entregó en las manos a ese pueblo para tener la victoria, Moisés hizo 3 acciones, el cual nosotros debemos comenzar a hacerlas hoy en día. Lo primero fue tener fe. Fe en creer que Dios estaba al frente de esta situación. Y cuando tú lees la palabra de Dios, lo ves mucho. Cuando Gedeón iba a pelear, cuando David iba a pelear, cuando Moisés iba a pelear, siempre le decían, ya la guerra está ganada, prepárense que ustedes van a vencer, vaya para que ustedes pelean. Y su fe crecía. Yo le estoy soltando a ustedes una palabra donde su fe tiene que crecer porque ya ustedes son un hombre y una mujer de victoria. Ustedes son de bendición. Ustedes solamente tienen que abrazar la bendición porque ya el Señor se la está entregando. Pero tienes que creerlo. Yo no lo puedo hacer por ti. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que crecer en fe. La segunda acción que tienes que hacer es que tienes que entrar en oración. Porque cuando tú entras en oración, entonces tú comienzas a hablar con Dios. Y Dios comienza a dirigir tus pasos. Moisés iba en oración con Dios para poder escuchar lo que le tenía que decir. Y una vez que entras en oración, Dios va a soltar la palabra. Cuando tú entras en oración, Dios va a soltar la palabra. Pero ¿qué pasa después que suelta la palabra? Tenemos que obedecer. Porque muchas veces nosotros escuchamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, pero no queremos obedecer. Queremos seguir en nuestra lógica, queremos hacer las cosas como nosotros mejor nos parece. Pero cuando tú entras en obediencia, entonces Dios va a poder ejecutar el plan que tiene preparado para ti. Entonces tú tienes que entrar en esas 3 virtudes: fe, oración y obediencia. Este pueblo tenía más de 40 años en el desierto. Podrían estar cansados, podrían estar ya agotados y no terminar de ver la tierra prometida. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos siguen, están cansados de una situación que está pasando. Como país, como familia, en finanzas, en salud. Ya estamos cansados de lo mismo. Pero aunque estaban cansados por tanto tiempo, ellos decidieron obedecer a Dios. Y hoy Dios sigue hablando a tu vida. Hoy Dios te dice, entra en un nuevo nivel de batalla porque tu tierra prometida está pronto a llegar. Dios lo sigue diciendo. Y tenemos nosotros que hacerlo. Tenemos que pelear por nuestra bendición.
¿Por qué? Porque de ahí, de esas grandes batallas, de esas grandes cosas que nos toca librar, es donde van a venir tus mayores victorias. Y cuando tú puedas ver atrás, decir, no fui yo, fue Dios el que me dio esta victoria. Fue Dios el que me bendijo. Porque quiere prepararte para que tú puedas recibir tu bendición. Por eso, si tú estás librando una batalla hoy, prepárate, porque sé que vas a salir victorioso. Amén. Sea lo que sea, estés atravesando una enfermedad, estés atravesando falta de recursos, incertidumbre porque estás comenzando algo nuevo y no sabes cómo va a terminar. Lo que tú estés atravesando, Dios te va a dar la victoria. Amén. Tenemos que creerlo. Porque cuando esas cosas comienzan a hacerse una realidad en nuestras vidas, vamos a poder ver la mano de Dios a nuestro favor. Ya Él soltó la palabra, ya Él soltó la promesa en tu vida. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Yo puedo recordar nosotros como familia, antes de estar en este lugar, antes de comenzar a tener esta obra, esta iglesia, Casa de Dios Miami, nosotros tuvimos que pasar también nuestro proceso. No fue fácil. No fue que nosotros llegamos aquí en paracaídas y llegamos a Disneylandia y aquí comenzó la felicidad. Tuvimos que pasar un proceso. Y en ese proceso pudimos ver cómo completar estas 3 actitudes que tuvo Moisés y poder hacerle una realidad en nuestras vidas para que el Señor pudiese manifestarse. Lo primero es la fe. Y yo no conozco una persona que tenga más fe que mi esposa, que estando allí en esa cama por más de un mes y medio, en ese hospital, donde quizás la circunstancia no daba algo muy favorable, ella seguía creyendo en Dios. Ella creía creyendo en que si Dios la iba a levantar, ella iba a poder seguir sirviéndole. Ese era su pensamiento. Donde muchos quizás dicen, ya, yo no quiero seguir más, estoy cansada, estoy agotada, ya tengo 3 años con esta enfermedad, yo no quiero saber más nada, Señor, llévame. Pero ella no, ella decía, Señor, levántame porque yo quiero servirte. Levántame porque yo quiero todavía extender tu reino. Y creía y tenía fe de que el Señor iba a levantar de esa cama. Y así fue lo que el Señor hizo. El Señor la levantó para poder servir, para poder llevar adelante su obra. Pero tenemos que creer y tenemos que levantarnos y tener fe. También entramos en oración durante todo ese tiempo, en ese proceso. Nosotros como familia, la iglesia nos apoyaba, gente, hermanos de toda parte del mundo orando por esa situación. Y cuando tú entras en oración, entonces Dios va a responder. Pero finalmente vino la parte que es la obediencia. Después de todo este proceso, nosotros estábamos sirviendo a Dios allá en Venezuela. Y el Señor podía ponernos a que siguiéramos sirviéndolo ahí, en ese lugar donde estábamos. En nuestra iglesia, en Casa de Dios, en Lechería, de donde veníamos, siendo pastores de familia. Pero no, el Señor nos movió, vino la sacudida. Y no fue nada fácil tener que comenzar de cero. Tener que dejar las cosas que ya teníamos y comenzar en otro país. Pero cuando tú obedeces a Dios, entonces Dios se va a manifestar. Cuando tú obedeces a Dios, entonces Él va a comenzar a abrir las bendiciones en tu vida. Entonces yo no sé de verdad hoy cuál es la situación que tú puedes estar atravesando. Yo no sé quizás si tú has estado sufriendo, si has estado pasando momentos difíciles. Y muchos pensamientos de desánimo comienzan a llegar a tu mente. De decir, yo no voy a salir de esta. ¿Hasta cuándo lo mismo? Pero si tú comienzas a creerle al Señor, el Señor se va a manifestar en tu vida. Quizás tú no le das mucha importancia a una dependencia 100% de Dios hoy en día. Sino que quizás tú dices, bueno, eso es para después, y no le das una importancia. Pero el hecho de que tú no lo hagas no quiere decir que eso va a traer consecuencias más adelante. Lo que tú comiences a hacer hoy va a traer resultados mañana. Eso es como todo lo que estamos aquí. Creo que algún día hemos comprado algo en Amazon. Ustedes saben que ustedes compran un paquete en Amazon y cuando ustedes le dan clic, él te da como un periodo de tiempo como para ver si tú te arrepientes y puedes tumbar la compra. Pero una vez que eso arranca, te va a llegar a tu casa
Tú no puedes interceptar el camión, ni picharle un caucho, ni decir que te mudaste. Eso va a llegar a la dirección que ahí está. Igualmente pasa en lo espiritual. Dios hoy te está diciendo, estás en el periodo donde puedes parar de hacer lo que no le agrada a Él, para que cuando el paquete arranque, lo que llega a tu casa sean bendiciones. Amén. Y no sea lo contrario. Porque el paquete va a llegar, lo que tú estás haciendo hoy, eso va a llegar a tu casa. Entonces tú decides si lo que llega es lo bueno o si lo que llega es lo de Dios. Perdón, lo malo o si lo que llega es lo de Dios. Por lo que tú decidas hacer hoy, es lo que tú vas a recibir en tu vida. Así que por eso yo hoy te exhorto a que tengas fe, no decaigas. Dios ha hecho este plan para ti. Dios ha preparado este tiempo para ti. Comienza a hacer tu parte. Comienza a leer la palabra de Dios. Comienza a entrar en oración. Pero lo más importante es que tú obedezcas lo que dice su palabra. Porque como decía la pastora al principio, no es que yo me pare temprano o que me acueste tarde o que haga ayuno y que vea 10.000 prédicas y que me sepa todos los libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es que comiences a obedecer lo que dice su palabra y comiences a hacerlo una realidad en tu vida, lo que va a traer la bendición. Amén. En la palabra de Dios hay palabras de bendición, de prosperidad, de salud, de vida eterna. Y tú tienes que comenzar a hacerlo una realidad en tu vida, creyéndola y obedeciéndola. Así que no veas lo que el hombre ve, porque el hombre te puede fallar. Tienes que ver lo que los ojos de Dios ven, porque Dios no te va a fallar. Amén. Padre, gracias por gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy ha recibido esta palabra. Gracias porque tú tienes un plan de bendición para nuestras vidas. Pero hoy, Señor, te quiero pedir, como pastor, por esta iglesia y por cada persona que se conecta, que puedan comenzar a dar esos pasos de fe, a dar esos pasos de obediencia y junto contigo armar un equipo para poder recibir las bendiciones que tú tienes preparadas. Hoy declaro en el nombre de Jesús que cada persona que ha creído tu palabra, que comience a hacerle una verdad en su vida, comience a ver los beneficios de los cuales tú has hablado y tú has prometido. Cada una de las promesas que tú diste a tu pueblo, tú la cumpliste. No fallaste nunca. Y sé que nunca lo harás. Y seguirás cumpliendo tu palabra en cada uno de nosotros. Por eso decidimos voltear nuestro corazón a ti, que tú seas lo primero en nuestra vida. Y cuando te pongamos de primero, tú vas a ir añadiendo cada cosa, cada anhelo de nuestro corazón. Bendice la vida de cada familia, de cada matrimonio, de cada padre, de cada hijo. En nuestro salir, en nuestro entrar. Y desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.